Bienvenido nuevamente a este su programa Guerrero Abogados. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es lo concerniente a la promesa de compraventa y la compraventa. Este es un tema que ustedes como televidentes han solicitado en reiteradas oportunidades al canal CNC Medellín, y por eso lo hemos querido desarrollar el día de hoy con la doctora Stephanie Botero, quien se encarga precisamente en nuestra oficina sobre estos temas. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guerrero. Es un placer estar acá con ustedes en compañía de los televidentes del canal CNC, dándoles hoy una charla de lo que sería la promesa de compraventa y el contrato de compraventa. Bueno, vamos a tratar de que esto sea, digamos, lo más ameno posible y lo más sencillo para que ustedes puedan entrar, digamos, a conocer plenamente sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de contratos y adicionalmente, obviamente, los efectos que estos producen. Entonces, doctora, hablemos un poquito sobre qué es la promesa de compraventa y sobre qué es la compraventa. Y así llevaremos el programa paso a paso y resolveremos unas dudas que ustedes nos han presentado para entrar, obviamente, a hacer un análisis completo y claro frente a este tema. Iniciemos, doctora. ¿Qué es una promesa de compraventa? Bueno, la promesa de compraventa es un contrato preparatorio que se realiza antes de la compraventa como tal. Como es un contrato preparatorio, en esta van a ver un clausulado de donde tendremos la identificación del promitente vendedor, el promitente comprador, la identificación de lo que se va a comprar o se va a vender. También tendremos el tema del valor, cómo se va a pagar y lo más importante, cómo va a ser el cumplimiento, cómo se va a perfeccionar ya la compraventa como tal, porque como les decía, como es una promesa y es un acto preparatorio, se deja estipulado lo que se va a realizar en un contrato posterior. Este mero contrato no plasma la venta como tal, sino que es un contrato previo. Entonces en este vamos a pactar cómo se va a realizar, qué día, a qué hora y dónde. Digamos que si la promesa de compraventa es de un vehículo, tendríamos que decir qué día lo vamos a realizar. En específico, no podríamos decir el 20 de marzo porque no sabríamos de qué año, para poder llegar al cumplimiento de esa promesa de compraventa, que es el fin de este contrato. Entonces tendríamos que ser muy específicos, fechas exactas, horas, notaría donde se va a realizar, quiénes hacen parte de este contrato, cómo se va a pagar. Además de esto, tener unas cláusulas, en este caso una cláusula penal, en la que se pactarán unos temas indemnizatorios, pero que de eso hablaremos más adelante. Bueno, claro que sí. Para ser un poco más coloquiales, esto es básicamente lo que se llamaría amarrar el contrato, amarrar el negocio. Es decir, ese contrato preparatorio, que es lo que nos está indicando la doctora Botero, pues nos permitiría precisamente tener una certeza de que ese negocio sí se va a producir, sí se va a desarrollar, y en caso de que no se desarrolle de esta forma, obviamente habría unas consecuencias pecuniarias, económicas. Doctora, hablemos un poco sobre las partes que intervienen en este negocio jurídico, cuáles son y adicionalmente qué requisitos deben de tener estas partes en cuanto a su capacidad. Claro, el artículo 1611 de nuestro Código Civil dice que, por ejemplo, algo muy importante, la promesa de compraventa tiene que ser escrita. O sea, las partes no pueden decir, nos vamos a sentar tú y yo a grabar y decir, vamos a hacer un contrato, vamos a ir a cumplirlo de esta forma, el valor va a ser este y ya, y esa es la promesa. La promesa debe de constar por escrito, porque si no se entiende porque no existe. Además de eso, debemos de identificar las partes, y las partes deben de ser personas legalmente capaces que se puedan obligar a cumplir este tipo de actos. Entonces, además de que debe ser legalmente capaz, tiene que tener otras causas, por ejemplo, un objeto lícito, una causa lícita. Nosotros no podemos entrar a crear la promesa de compra-venta de algo que es un objeto ilícito, digamos una sustancia alucinógena. Yo te voy a vender unas 1000 toneladas de una marihuana y vamos a hacer una promesa de compraventa respecto a esto. Eso haría que recaiga el contrato en un objeto ilícito. Entonces no habría posibilidad de entrar a perfeccionar, de ir donde un juez a decirle, mire, esta persona no me cumplió, y a exigir porque el acto es inválido. Entonces habría que entrar a cumplir ciertos requisitos, también una causa lícita. Ya cumpliendo todos estos requisitos, la promesa de compraventa se entiende por válida y podemos entrar a analizar ya cómo vamos a realizar la compraventa como tal. Bueno, el tema que nos está explicando la doctora Botero es muy importante, porque da lugar precisamente a tocar un tema que ustedes han preguntado mucho, y es que cuando un bien inmueble o mueble se encuentra embargado, por ejemplo, mueble, un vehículo, un carro, una moto, se encuentra con un embargo, ¿este bien se podrá vender? Lo que sucede, doctor Guerrero, que cuando vamos a hablar de que vamos a
vender un bien que se encuentra por fuera del comercio, que es lo que logra estos embargos, hace que recaiga en un objeto ilícito, por lo que esta promesa de compraventa se entiende que no es válida. Así que las personas que por algún motivo piensen en comprar un bien inmueble y usted va y verifica en el certificado de libertad y tradición de este inmueble que tiene un embargo, no lo vaya a comprar, porque lo que va a hacer es comprar un problema o realizar una promesa de compraventa sobre un bien inmueble que usted no va a poder adquirir, porque este bien inmueble se encuentra fuera del comercio. No le podrían hacer en ese orden de idea la tradición, hablando precisamente de un bien inmueble, lo cual también es susceptible cuando estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que se encuentra legalmente constituida, registrada en Cámara de Comercio, o en casos similares cuando hablamos de vehículos, motos o carros que están inscritos, obviamente, en la Secretaría de Tránsito. Doctora, este tema es tan importante y tan relevante que precisamente el Gobierno Nacional, por medio del lo que tiene que ver con el legislativo, el poder legislativo, hicieron una reforma a la ley 1306 de 2009, que por cierto eso quedó desplumado, quedó casi todo derogado, y sacaron la ley 1996 en cuanto al tema de la capacidad de las personas. Ahorita que estamos hablando de esta modalidad contractual, las promesas de compraventa y la compraventa como tal, ¿qué opinión le merece a usted ese tema del manejo que le dio la ley 1996 al cambio, al giro que tenía verdaderamente esa ley 1306 de 2009, que establecía como un régimen de protección para las personas con discapacidad mental? Lo que se buscaba con esta ley 1306 del 2009 era salvaguardar ciertos derechos, proteger a ciertas personas que en algún momento por norma judicial se le declaraban interdictas o inhabilitadas. De este tema hablamos en posteriores grabaciones acá, nosotros le dimos debates de lo que trataba una interdicción, una inhabilitación, pero lo que se logró con la ley 1996 es que las personas mayores de edad ya se presumen que son capaces. La presunción que traía la ley de que todas las personas se presumen capaces hasta que se demostrara lo contrario, se lograba desvirtuar con la ley 1306 y las interdicciones. Ya con esta nueva normatividad que nos está rigiendo a partir de agosto de este año, genera que ya todas las personas son capaces, y lo que se va a buscar es que no se les declare interdictas, sino que por el contrario se les nombre unos apoyos. Este cambio de normatividad tiene un sentido y un trasfondo, y es por convenios internacionales que ha firmado y que ha hecho parte Colombia, y que lo tenía que traer a nuestra legislación. De manera personal y desde mi ámbito profesional, pues diría que entiendo el por qué el legislador y el Estado colombiano firmó este tipo de convenciones internacionales respecto a la discapacidad de las personas, toda vez que se podía declarar interdicta a personas que quizás tenían cierta problemática, digamos, mental, pero que al final eran muy capaces. Y la norma lo que hacía era rezagarlas del todo y nombrarles una persona que los representara en su totalidad. Lo que se busca con esta nueva ley es que se le den apoyos en los actos que esa persona considera que no puede dar su voluntad, porque hay otros actos en los que sí, puede trabajar, puede contraer matrimonio, puede realizar muchos actos que la ley 1306 le quitaba. Claro que sí, bueno, aquí es muy importante, entonces, vistos, digamos, esos requisitos que son indispensables para que esos contratos se perfeccionen y para que tengan plenamente, digamos, validez, entremos a analizar qué sucedería en caso tal de que se suscriba una promesa de compraventa, por ejemplo, sobre la venta futura de un bien inmueble, y se establece una fecha y una hora para ir a la notaría, desarrollar previamente la escritura pública de compraventa de ese bien inmueble, pero una de las partes no asiste a la notaría. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situaciones para poder certificar la asistencia? Bueno, como hablábamos ahorita de los requisitos que debe tener esta promesa de compraventa, les hemos dejado muy claro a nuestros televidentes que se debe dejar una fecha exacta de cuándo se va a ir a realizar ese cumplimiento. Digamos, el doctor Guerrero y yo nos comprometemos a que él me va a vender un inmueble y que vamos a ir a la Notaría Cuarta de Medellín el día 30 de noviembre del 2019 a las 10 de la mañana. No es recomendable decir una hora en específico, porque en caso contrario podría hacerse el cumplimiento de esto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el horario que maneja la notaría, por lo que se dice, vamos a ir a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estoy yo en la notaría esperando a que el doctor Guerrero llegue, porque vamos a perfeccionar este contrato, porque esto es algo previo, ya vamos a ir a hacer la escritura de la venta como tal. Y resulta que son las 10:30, 11, se dan las 12 y el doctor Guerrero no está por ninguna parte.
Entonces yo no puedo decir, ah bueno, cumplí y salgo y me voy. Lo que uno tiene que hacer es hablar con el notario, el protocolista, la persona que esté a cargo de la notaría y decirle, mire, yo vine a perfeccionar esta promesa de compra-venta que le iba a realizar con X persona. Se había pactado que se iba a vender este bien inmueble que se encuentra acá descrito y que necesito que me pidan una certificación de que yo asistí, de que yo cumplí. Porque en este contrato hay dos personas, un promitente vendedor, un promitente comprador, donde ambas están obligando a algo, la una a vender y la otra a pagar. Digamos que si yo soy la compradora, pues entonces me iba a obligar a dar una suma dineraria, la otra persona no asistió, pero pactamos que debía hacerse en esas fechas con unas cláusulas penales e indemnizatorias. Así que con esa certificación yo ya puedo mostrar que cumplí y ya posteriormente pues llegaré a donde un abogado para que me diga cómo puedo hacer para que esta persona me cumpla esta promesa de compra-venta. Tocando este tema tan importante y digamos cambiando la posición anterior, es decir, que efectivamente tanto promitente comprador como promitente vendedor sí se acercan a la notaría, se desarrolla la escritura pública de venta de ese bien inmueble, que es la hipótesis que estamos manejando. Esa escritura pública de por sí lo hace propietario de alguien. Esa escritura pública hay que registrarla en algún sitio para que pueda hacerse la tradición del bien. Esa es una pregunta que suelen hacernos muchos nuestros clientes y me imagino que también se hacen ustedes en las casas, porque muchas personas creen que las escrituras ya los hacen dueños y realmente en la notaría cuando le entregan las escrituras siempre le dicen a las partes, le dicen hay que registrarla. Existen oficinas de instrumentos de registros públicos en varias partes de la ciudad y en varios municipios, donde usted debe de llevar esa escritura y que le realicen una inscripción en la matrícula inmobiliaria de ese bien inmueble que se acaba de adquirir, donde va a decir una anotación de quién es el dueño ya de este inmueble. Ambas cosas es lo que hace dueño a una persona que simplemente tenga una escritura y que no la haya registrado, pues dará lugar a que posteriormente quizás se vea estafada. Digamos un ejemplo. El doctor Guerrero y yo hicimos un contrato, me vendió una propiedad, pero yo quedé con la escritura y yo nunca la registré. En estos momentos, en registro de instrumentos públicos, el dueño es el doctor Guerrero. Él puede ir a realizar otra promesa de compraventa, otra escritura y que otra persona la registre primero que yo. Lo que va a generar que yo diga, no, es que yo soy dueña, pero en realidad yo no tenía el registro. Entonces, para evitar todo este tipo de inconvenientes, es salir de la notaría inmediatamente a registrarlo para que en el certificado de libertad aparezca quién es el actual dueño. Lleva esa escritura pública a la Oficina de Instrumentos Públicos, más o menos cuánto tiempo puede estarse demorando, digamos que aparezca esta medida, ya el registro de esa compraventa en la Oficina de Instrumentos Públicos, el certificado de libertad y tradición. Aproximadamente, registros públicos se demora 15 días. Mientras que se realiza todo el tema de la inscripción y notifican para que ya quede la anotación específica. De igual manera, las notarías, cuando se realizan las promesas de compraventa y los contratos de compraventa salen las escrituras, se deben de realizar unos pagos, un pago de honorarios a la notaría, un pago para rentas, un pago para registro. Se dice que hay un dinero específico que se va, se le consigna registro y el registro verifica su base de datos, que se haya hecho el pago, que toda la escritura esté bien y hacen el registro, que es de aproximadamente 15 días, como les dije anteriormente. Súper bueno el tema, ¿cómo lo ven? Prontamente regresaremos después de esta corta pausa comercial y retomaremos un tema muy importante que tiene que ver con la cláusula penal y los procesos judiciales que se pueden desarrollar en caso tal de que se produzca el incumplimiento anteriormente mencionado. No se muevan. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748.
Continuamos con este programa en el cual estamos hablando sobre la promesa de compraventa y la compraventa y sus efectos. Doctora, hablemosle un poco a los televidentes qué sucede, qué acontece cuando una de las partes, ya lo había dicho anteriormente, promitente comprador, promitente vendedor, se acerca solamente una de las partes a la notaría en la hora y fecha estipulada, la otra parte no se acerca. Entonces, habías explicado anteriormente que se deben de acercar ante el protocolista del notario y les piden una certificación de asistencia. ¿Qué se puede hacer con esa certificación de asistencia? ¿Ante quién se puede mandar? ¿Y qué tipo de proceso se puede adelantar judicialmente para solicitar el cumplimiento, una indemnización de perjuicios? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se busca es demostrar el cumplimiento. Ya tenemos la certificación. Hay que entrar a mirar el contrato como tal, ver que el objeto es lícito, la causa es lícita y algo muy importante, una cláusula penal. La cláusula penal lo que busca es que previamente las partes, porque en eso está tanto el promitente vendedor como el promitente comprador de acuerdo, en que se va a pactar una cláusula penal, digamos 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20 millones, dependiendo de lo que las partes consideren que dará lugar como indemnización al incumplimiento de este negocio. El incumplimiento puede ser no asistir a la notaría a firmar la compraventa, que digamos que es el incumplimiento más grave como tal porque destruye totalmente la promesa de compraventa. Digamos que tenemos una cláusula de 15 millones de pesos, el contrato era por 100 millones, yo como promitente vendedora cumplí y el promitente comprador por ninguna parte. Entonces yo me dirijo de un abogado y le digo, lo que yo quiero es obligar a esa persona a que cumpla. Y ahí es donde hablamos de la acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento se adelanta ante los jueces civiles del municipio donde se encuentre, en este caso, las partes que firmaron la promesa de compraventa. Es decir, donde se iba a hacer el negocio. Exactamente. El negocio se iba a realizar en la Notaría Cuarta de la ciudad de Medellín. Las partes vivimos acá, el inmueble está acá, todo está en la ciudad de Medellín. Vamos a realizar la demanda. Lo primero que uno necesita es la promesa de compraventa, que hay que decirles a los televidentes que no necesariamente debe de estar autenticada en notaría. Muchas personas dicen, es que si no está autenticada no es válida. Este requisito no lo trae el Código Civil, simplemente que nosotros cuando desarrollamos estas promesas de compraventa y se las entregamos a nuestros clientes siempre les decimos, vayan a una notaría y autentíquenla, porque lo que se logra con esta autenticación es que las personas que lo están firmando sí son las que dicen ser, porque van con la cédula, realizan un biométrico. Entonces la tenemos, está autenticada, digamos, y además de eso le solicito a la persona que quiera adelantar el trámite tiene la certificación de que usted cumplió. Así, yo la tengo acá, me la pidió la notaría el día que se debía de cumplir. Tiene que concordar las fechas entre el día que asistió a la notaría y la fecha en la que decía el contrato que se debía de realizar. Con esto ya se realiza una demanda como tal. Como la persona quiere es el cumplimiento, lo que uno le dice al juez es, señor juez, esta persona dijo que iba a vender esta propiedad en, digamos, 100 millones de pesos, la persona no cumplió, oblíguela a cumplir. La persona va a tener que contestar la demanda, se le va a notificar y se le va a decir, asista al juzgado porque tiene un proceso judicial por una acción de cumplimiento. El demandado, que en este caso era el promitente comprador, va a asistir y le va a tener que explicar al juez si cumplió, una prueba de que cumplió, y la única prueba sería el certificado que pide la notaría. En caso de que no tenga cómo probar, entonces él va a tener que decirle al juez cualquier cosa, de no quise asistir, ya me arrepentí del negocio, entonces el juez le va a decir que deberá cumplir en una sentencia, porque lo que se está buscando es decirle, cumpla. Y además de eso, hay una cláusula que se puede cobrar en este mismo proceso, que es la cláusula penal, porque es una indemnización por el incumplimiento que le ocasionó a esta persona el hecho que no le hayan realizado la venta como tal. Bueno, hablando de esa cláusula penal, doctora, cuando se hacen negocios, por ejemplo en este caso estamos hablando de naturaleza civil y negocios de naturaleza comercial, ese monto, esa cláusula penal puede ir hasta qué límite. O sea, por ejemplo, si se habla de la venta de un bien inmueble, ese bien inmueble, como lo decía, vale 100 millones, ¿hasta qué monto podríamos poner una cláusula penal? Hablando y siendo muy claros que esa cláusula penal es una cláusula, digamos, que tiene unas consecuencias económicas. Muchas personas dicen cláusula penal, pues cárcel. No estamos hablando, digamos, de ese tipo de sanción, sino que estamos hablando de una sanción que tiene que ver netamente con lo económico, con lo dinerario, tras un incumplimiento. Claro, lo que se busca con esas cláusulas penales es pactar previamente por las partes lo que va a ser una indemnización. Se le dice cláusula penal, pero digamos que las partes dicen, yo confío mucho en ti, pero aún así
es mejor que dejemos claro cuánto podemos ponerle como cláusula cuando alguno de los dos incumpla. Digamos que si el negocio es por 100 millones de pesos, la norma permite que sea hasta ese mismo monto. No podrán pactar una cláusula de 200 millones de pesos ni 150, sino hasta esos mismos 100 millones de pesos. Eso cuando estamos hablando de naturaleza civil, que estamos hablando de naturaleza comercial puede ser hasta el doble. Pero como hablamos de una propiedad, simplemente se dice por las partes. Vamos a pactar una cláusula de 50 millones de pesos en caso de un incumplimiento. Lo que se busca con esto es, más allá de pactar una indemnización a futuro, es que las partes se sientan obligadas, porque una promesa de compraventa que simplemente dice vamos a asistir a la notaría tal día, tal fecha, tal hora, pero no tiene una consecuencia, dará lugar a que la parte que de pronto se obliga, sea el promitente comprador, el promitente vendedor, diga pues al final ni hago este negocio porque yo no me veo que me vaya a ver muy perjudicado si lo incumplo. En cambio, si usted ve una cláusula penal que usted lo pueden ejecutar en un proceso ejecutivo, embargarle sus cosas para cobrarla por 50 millones de pesos, hará que la persona se sienta en una obligación mucho más grande de decir, este negocio lo tengo que cumplir como sea. Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de cláusulas. Bueno, para agotar ese tema, hablemos un poco entonces desde el punto de vista ya judicial. ¿Qué anexos serían necesarios para presentar en una demanda cuando se quiere solicitar, digamos, esa indemnización de perjuicios, que tampoco excluye precisamente el cumplimiento de la obligación principal, que en ese caso sería hacer precisamente la compraventa? Uno de los anexos, y el más importante, serían dos: la promesa de compraventa y el certificado de que usted sí cumplió, porque usted le va a tener que demostrar al juez que si usted quiere una acción de cumplimiento es porque usted es una de las partes en el negocio que se hallan a cumplir y que lo hizo, y que la otra persona no, y que usted lo está obligando a que cumpla lo que prometió en ese negocio previo. O hablando de una resolución, porque puede ser que una de las partes diga, yo promitente vendedor diga, yo ya no quiero comprar ese inmueble, yo ya no quiero comprar ese carro, definitivamente vamos a resolver este contrato. Lo que se busca con resolver es volver las cosas a como estaban inicialmente. Entonces uno le dice, señor juez, vea, yo cumplí, esta es la promesa de compra-venta, yo quiero es que se resuelva este contrato, yo ya no quiero que me cumplan, yo quiero es resolverlo porque quizás como promitente vendedor, desde la promesa de compra-venta, entregó una suma dineraria, si el negocio era de 100 millones, y previo a la firma del contrato entregó 50 millones, porque es lo que usualmente hacen las partes, entregar una parte con la promesa de compraventa y otra el día que se realiza ya el negocio jurídico y las escrituras públicas. Entonces dirá, yo quiero es que se resuelva este contrato y que además de esto se me sea reembolsado los 50 millones que yo le entregué a esa persona, que yo ya no quiero hacer ningún tipo de negocio. Esto es totalmente viable, no solamente es obligar a cumplir, sino también entrar a resolver. Y además, la indemnización, que no tiene nada que ver, como lo decía usted, a la obligación principal. Es que yo ya cumplí, yo asistí a la notaría el día que debía de ser y la otra persona no fue, ahí ya está el incumplimiento como tal y se puede solicitar que se cobre esa cláusula penal. Apreciemos la importancia de este contrato preparatorio que, como bien lo estamos manifestando, la promesa de compraventa, porque precisamente es lo que dice la doctora Botero. O sea, puede ser que se quiera desarrollar ese negocio y la persona, como coloquialmente se dice en Colombia, bueno, yo le piso este negocio con 50 millones de pesos. Muchas personas, para poder hacer el pago de esos 50 millones de pesos, van y se endeudan con una entidad financiera para poder hacer ese primer pago, y esa entidad financiera le empieza a cobrar una serie de intereses y el promitente vendedor no le quiere a usted ya vender la cosa prometida, y en ese orden de ideas usted está teniendo unas consecuencias, y por eso es muy importante siempre en los contratos plasmar una cláusula penal. Doctora, muchas gracias por estar nuevamente en este programa, su programa Guerrero Abogados. Indíquele por favor a los televidentes dónde pueden contactar la firma, en qué ciudades se encuentra esta firma y obviamente en qué horarios los podemos atender. Bueno, doctor Guerrero, nosotros estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, pero también atendemos en la ciudad de Bogotá, en La Dorada, Caldas y en Pereira. Allá nos pueden buscar, contactar o buscarnos en nuestras redes sociales como Guerrero Abogados. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y además en nuestra página web www.guerreroabogados.com.co. Nosotros nos pueden contactar al 301-322-9007 o al teléfono fijo 5055-987. Nuestro horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 y en casos penales las 24 horas. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, fieles televidentes, que siempre están prestos
a que en Guerrero Abogados se les dé y se les brinde una solución, una muy buena asesoría. Quedamos atentos a todas sus inquietudes, a sus dudas, a sus preguntas y también obviamente a sus sugerencias. Los esperamos en un próximo programa de Guerrero Abogados.